Buenos días a todos. ¿Cómo amanecen? Eh, Buenos días, sí. Vamos a hablar hoy del tema de manejo y control de combustibles. Nosotros en cada uno de los proyectos estamos manejando con nuestro criterio el tema del combustible. La idea es que nosotros pongamos unas directivas y directrices claras frente al manejo, de manera que la información cuando nos llegue aquí a la oficina sea la misma y sea transparente para nosotros en la información y en lo que estamos requiriendo. Entonces, para eso es esta reunión. Ingenati, arrancas, por favor. Listo, Inge. Buenos días a todos, ¿cómo están? Pues les informo que la grabación va a ser, que la reunión va a ser grabada para que podamos pues volverla a repetir. Eh, Después de esta capacitación, será obligatorio el cumplimiento de las tres reglas que tenemos para presentar facturas de combustible. Contabilidad será muy exigente en el tema, no recibirán facturas para hacer cuentas por pagar y no tienen los tres Nati, requisitos hola, Hola, qué pena, te estamos escuchando un poco gangoso y como súper lejos. voy a poner sin audífonos. Ahí me escuchan, Perfectamente. yo no, pero bueno, si algo me levanta la mano, entonces. Bueno, Listo. entonces les estaba diciendo que contabilidad será muy exigente para para recibir las facturas de combustible. A partir de hoy, ninguna factura de combustible, si no cumple los tres requisitos que les vamos a mencionar, tendrá cuenta Nati, por pagar. Hola, qué pena, ¿sabes quién creo que falta en esta reunión? Los chicos de mantenimiento, Juan David Zuluaga. Déjame, pues yo le digo Yo porque, vi a John Elber conectado. John Elber está por ahí. pero Juan, John, entonces dile a Juan David, porfa, también que se conecte. Acá no ha llegado aún. Igual Listo, estamos perfecto. grabando. Sí, Mari, lo montamos al canal, pues si alguien requiere descargar después la información o mirarlo. Entonces, Listo, como les gracias. decía, contabilidad no pasará facturas a cuenta por pagar si no tienen esos tres requisitos. Y además, un segundo filtro será la doctora Sandra, que todas las facturas pasan por gerencia después de la cuenta por pagar y ahí tendremos esos filtros. Para los de triangulación, el filtro seré yo, entonces necesitamos que cumplan con estos requisitos para que no se vean retrasados los pagos a los proveedores, porque va a depender de ustedes literal que se le pague a un proveedor o no. ¿Listo? Entonces, al chat de la reunión les voy a compartir el archivo que a partir de la fecha será obligatorio que utilicen. Ese archivo no lo pueden transformar en el archivo de la obra, sino que únicamente puede ser ese. Entonces, ahí, ay, no me deja, enseguida se los comparto al grupo de 5, lo va a enviar ya para que lo vayan viendo. En el grupo de 5 PQR está el archivo de 5 que a partir de la fecha será obligatorio el uso. Entonces, el primer requisito es ese archivo en Excel. Obligatoriamente ese archivo tiene que ser cargado en formato Excel. No puede ser convertido a PDF, no puede ser convertido a Word, no puede ser convertido a nada. Tiene que ser en Excel. Ese archivo de Excel tiene que mostrar el valor total de la factura. No puede ser cargado con históricos, simplemente debe mostrar el valor de la factura. Quiere decir que si yo cargue una factura de 5 millones de pesos, lo único que contabilidad o que gerencia va a encontrar en ese Excel son los 5 millones de pesos. Ustedes miran cómo lo guardan los históricos, pero en ese Excel que van a montar en 5 necesitamos que no haya históricos. Esto por dos cosas. Primero, porque es mucho más fácil revisar la información que es. Y segundo,
porque nosotros cada 50 gigas en 5 debemos ampliar la base de datos y no podemos cargar cosas que ya previamente hemos cargado. Entonces tenemos que respetar mucho esos adjuntos y realmente adjuntar lo que realmente es. Entonces, el primer archivo que contabilidad tiene que revisar que le llegó es esta relación de combustible en un archivo Excel. Voy a inactivar una cámara que hay por ahí, o porfa la inactivan para que la señal no se caiga, por listo. El segundo archivo que tienen que adjuntar es uno que vamos a llamar soporte de suministro combustible. Este soporte será en formato PDF, debe ser un único PDF donde se reúnen todos los vouchers. Nos ha pasado que montan 30 PDFs con un voucher en cada uno. Esto necesitamos que lo organicen en un único PDF, como ustedes quieran. En un PowerPoint los ponen y lo convierten a PDF, como ustedes quieran, con I Love PDF, lo que sea, pero solamente puede llegar un PDF con todos los vouchers. Obviamente, esos vouchers deben sumar este total de la factura, claramente. También nos ha pasado que ponen vouchers que no se relacionan en la factura, entonces pilas con eso porque todo tiene que coincidir. Entonces van dos, el Excel y el PDF. Y un tercer archivo será en PDF, que va a ser el control del inventario de 5. En ese Excel, pues eso se descarga en Excel y ya lo exportan a PDF, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo muy, muy bonito de Cerro Matoso. A partir de hace un año, Angélica viene haciendo esto muy juiciosa, donde cada factura le relaciona el masivo de las salidas. Entonces, aquí nos presenta la fecha, con qué consecutivo de salida quedó, si tiene descuento, si no tiene descuento, a qué contratista, en caso de que la camioneta sea de Intramac o de que el equipo sea de Intramac, lo relaciona, a qué se relaciona, a qué factura se relaciona esa salida, cualquier observación que quieran poner, qué insumo, cantidad y la plata, ¿cierto? Entonces son tres cosas que tenemos que adjuntar: el Excel, el PDF y este informe masivo de salidas descriptivas. Así lo encuentran en 5 por la ruta de informes salidas. Entonces, esto nos tiene que sumar en el vale. Pueden poner el consecutivo de la factura para que les sea más fácil buscar y pues lo puedan exportar mediante filtros mucho más cómodos. Esos son los tres archivos que de ahora en adelante deben venir. Contabilidad tiene claro, y desde gerencia está la instrucción, que si no llegan esos tres archivos en los formatos que le estamos pidiendo, no se aceptarán las facturas de combustible y serán devueltas. Y por ende, ustedes serán los únicos responsables de que no se le pague al proveedor en el tiempo que él necesite. No sé si tengan alguna duda, si el ingeniero Rafael quiera aportar algo. Sí, básicamente es hacerles énfasis en esto, en lo que la Ingenati nos ha dicho. Nosotros sabemos lo difícil, lo complejo, lo, lo que significa el manejo de los combustibles en los proyectos. Es responsabilidad de cada obra que esto se cumpla, que la trazabilidad la dejemos clara. Hemos salido a apagar incendios constantemente, decir, vea, por favor, me falta, no me llegó la factura, páguemele a esta estación de servicios o páguemele a Dispetrocom, no me van a despachar y se me va a parar la obra. Es responsabilidad de cada uno de ustedes validar con esta información para evitar esos problemas. Necesitamos la ayuda de todos, el compromiso de todos y vamos a estar supremamente vigilantes. La Ingenati está diciendo pues que a partir de la fecha, la idea es que le demos la semana entrante para que nos acomodemos y el lunes 26 de septiembre, que es fecha de cierre de facturación, si no estoy mal, Mari me confirma que vi
el volentico en esta semana. A partir de ese momento nosotros vamos a empezar a ser supremamente exigentes. Como les digo, vamos a empezar a rechazar, vamos a validar si todo no está cumpliendo con esto que estamos aquí teniendo previsto. Puede que al principio nos cueste un poquito mientras nos acomodamos, pero les aseguramos que va a ser supremamente ágil y supremamente fácil para el manejo de todos en las obras con este tema de combustibles. Cierre de facturación es el 25 de septiembre. Inge, buenos días. Dame un momentico, Valeria, porfa. ¿No me están escuchando? Sí, Nati, perfectamente. Bueno. Necesitamos que porfa este archivo no sea modificado, pues que no le agreguen columnas, porque esto nos va a servir a nosotros desde el área de mantenimiento analizar la información de los equipos. Entonces, si alguna obra le agrega una columna y si empezamos a juntar toda esa información, se nos va a descuadrar el archivo. Necesitamos que porfa respetemos el archivo y la adjuntemos siempre como es. Valeria, ibas a decir algo. Inge, yo tengo como una dudita. Por ejemplo, bueno, eso aplica para el tema, digamos, de los que con los que tienen el tanqueo directamente en estación, pero en el caso, digamos, de San Miguel Caquetá, pues se está tanqueando ahorita poco, pero aún así se llevan, digamos, una cantidad, por ahí 100 galones, 200 galones, y de ahí se empieza a distribuir y se hace el valecito, pues, de la autorización de combustible, ¿sí? Entonces, en este caso, pues sigo pues adjuntando ese valecito. Igualmente en Santa Luisa, yo siempre adjunto los dos, la autorización más el vouchercito que dan en la estación. En este caso solamente sería solo el voucher sin la autorización. Vale, no, deberían ser el discriminado, que es el que nosotros necesitamos. O sea, tú por control interno llevas el voucher de los 100 galones que te despacharon, pero necesitamos el discriminado en qué se gastó cada uno de los vouchers de ese tanqueo. Bueno, por otro lado, en la planilla que la Inge Natalia compartió del que arroja 5, pues lo que pasa es que de pronto el valor, no sé, Inge, si de pronto me equivoco, cuando uno saca esa planilla, muchas veces como No el importa, combustible uno lo Valeria, porque compra y... recuerden que esto es un promedio. O sea, este valor total Exacto, no tiene que sumar la factura porque sabemos que este es un ok. promedio, pero el combustible sí tiene que sumarle el total de la factura, porque si es combustible que ya entregaron, ya le podemos hacer salida y no debería estar en nuestro inventario. El valor es un promedio y esto siempre nos va a entregar un promedio de compras, pero el total de los galones entregados sí debe sumar el total del combustible comprado. Eso era, Inge, gracias, muy amable. Inge tiene el micrófono apagado. Un momento que el Inge está hablando, el Inge Rafael. Pero él está hablando para nosotros o está hablando allá porque no lo estamos No, escuchando. está hablando, solo que no le funciona el micrófono un Ok. momentico. No le estamos escuchando. El Inge Rafael quiere aclarar que en este PDF que vayan a adjuntar, cuando tengamos estos vouchers y como autorizaciones de entrega de combustible, adjunten las dos, el voucher y la autorización de entrega del combustible en PDF. Por favor, nada de imágenes, todo debe ser en PDF para que no colapsemos esas gigas que nos entrega 5. Mari. Sí, Nati, yo incluso iba a hacer esa misma observación, porque por ejemplo yo tengo en Distracom
centros de costo que me piden combustible y me lo piden es por pimpinas. Entonces, por ejemplo, tengo un proyecto que me pide 250 galones de combustible, pero que finalmente los 200 galones de combustible van a tener una salida porque van en pimpinas, pero digamos que el vouchercito de Distracon es el que a mí me confirma que efectivamente sí se consumió esos 250. Yo le genero condición express por 250, pero a mí tampoco me reporta, digamos, que la condición express dentro de la plataforma inmediatamente, mire, usted autorizó 250, pero solamente les despachamos 245 porque era lo que le cabía pues a las pimpinas. Entonces, súper importante que tengan también lo que Nati nos acaba de confirmar, que efectivamente el vouchercito tanto de la estación de servicio como el que ustedes manejan pues allá interno. Lo importante, Mari, es que, como les digo, siempre en PDF, nunca en JPG o PNG, ¿cierto? Otra cosa que les queríamos decir antes de darle la palabra a John Mario es que, por favor, necesitamos que con las facturas de triangulación, si bien yo sé que los coordinadores, antes de aprobar la factura, pues la entrada de almacén en el consorcio como tal, les piden esa información para poder aprobar la entrada de almacén. Necesitamos que también la facturen, la adjunten en la triangulación. Yo sé que ya el coordinador pidió la información, que por eso la aprobó la entrada, porque ya pidió la información y está correcto, pero para que nos quede toda la trazabilidad en SGD, cuando hagamos Distracom, que es el que triangula combustible, adjunten también los 3 archivitos para que todo nos quede con la respectiva información cargada. John Mario. Buenos días. Yo quiero complementar algo a la pregunta de Valeria. En algunos proyectos, ejemplo, se compran 2 canecas, 110 galones, ¿cierto? Eso solamente genera un recibo de la estación. En pantalla estamos viendo Distracon, un solo recibo. Está claro que en ese PDF, pues apenas nosotros distribuyamos en obra esos 110, pues vamos a ponerle las autorizaciones. Hasta ahí está muy bien. La pregunta es cómo vamos a manejar el archivo en Excel. ¿Por qué? Porque es que a nosotros solamente se nos genera un solo recibo para los 110 que le vamos a repartir, por decir, a 3 o 4 equipos. Es lo primero. Lo segundo es que entonces nosotros llegamos, solicitamos los 110 galones, nos llevamos las 2 canecas y las empezamos a repartir, pero las vamos a pagar antes de repartirlas completas. Entonces tampoco vamos a tener los recibos completos que equivalen a esos 110. Pero entonces, en ese caso, yo sugiero que cuando entreguen, o sea, si bien pagamos antes, así nos pasa muchas veces en Cerro Matoso, y Angélica muy juiciosa lo hace. Angélica relaciona aquí, este recibo se fue para el isotanque, ¿cierto? Y en un momento después, al otro día, o cuando ella de una dice, ven, ya entregué lo que le consigné al isotanque, se lo entregué, no sé, al carro tanque, a una camioneta, la salida de almacén sí muestra, no muestra al isotanque. Por ejemplo, miren, ella ahí pone, este combustible salió desde el isotanque, ¿cierto? Entonces, si bien el recibo le entró al isotanque, la salida de almacén nos puede ayudar a definir, ven, desde dónde salió el combustible, si fue tanqueado en boca de máquina o si fue desde un tanque. Pero lo ideal es que mantengamos esas salidas de almacén en 5 actualizadas, porque el combustible se tiene que estar moviendo y hay obras en que no hacen salidas de combustible desde hace 15, 20 días y ni siquiera tienen tanque. Entonces quiere decir que no estamos moviendo ese inventario. Entonces, Nati, volvemos a lo mismo. En Excel, en el cuadro de Excel, metemos el tanqueo de la caneca para Sí. este tema. Y en las salidas de 5 es donde ponemos, ponemos las salidas discriminadas para cada uno de los equipos. Y así lo hace ese Cerro Matoso súper juicioso. Dice, le saqué desde el isotanque o tanque en boca de máquina.
Elizabeth. Hola, Elizabeth. Hola, buenos días. Hola. Ingeniera, es que nosotros nos llega el carro tanque, por ejemplo, ayer nos llegó 2.800 galones, ¿sí? Ayer. La factura nos va a llegar entre estos 3 días. Ahí, ¿cómo hacemos? Porque nos pasaría igual lo que dijo el ingeniero John Mario, no nos los vamos a gastar a cuando nos llegue la factura y cuando la vamos a tramitar. Por eso, ustedes reportan que le tanquearon al tanque, que esos 3.000, y necesitamos, mientras que la factura va siguiendo su flujo, necesitamos que vayan haciendo las salidas. Por ejemplo, con Angélica lo que hacemos es el anterior. Yo le reviso que del isotanque de la tanqueada anterior ya haya hecho las salidas de almacén. Entonces, sería como un tanqueado después. Si me hago entender, las salidas puede ser un tanqueado después. Porque nosotros lo que estábamos haciendo era eso. Con la factura que nos llegaba ahora, enviábamos el Excel de lo que se había tanqueado en la anterior, cosa que donde estábamos ya pidiendo el combustible que nos llegó. Porque no tenemos otra forma de adjuntarle soportes a la factura de ahora. Listo. Entonces hagamos una cosa. Necesitamos, Y después la salida con... necesitamos sí o sí la relación del suministro de combustible. Eso es lo que más necesita gerencia para la aprobación de la factura. Obligatoriamente a las obras que no tengan tanque, deben entregar esta salida del combustible. Las obras que no tengan tanque. Las obras que tengan tanque entregan la relación del suministro de combustible diciendo me llegaron 2.500 galones, se los eché al tanque, ¿cierto? Con el recibo, ¿sí o no? Y necesitamos hacer un arqueo de inventario, no sé cada cuánto, que nos entreguen esta salida de almacén. O sea, cada que se solicite un nuevo tanqueo, Cada que se solicite un un nuevo tanqueo, tanqueo, debe venir esta Adjuntamos el información para anterior. poder liberar el tanqueo nuevo. Ah, ¿Cómo, sí, sí, Elizabeth? sí. Ah, sí, o sea, nos vamos a pasar esta factura, pero anexamos la del anterior. Exactamente, Ah, Eso es lo que perfecto. podemos hacer. así lo No hacemos autorice con un nuevo Angélica. tanqueo si no llega esta información. Angélica Sí. relacionó, o sea, Ese supongamos, es el nivel. este informe salió de un tanqueo nuevo, pero esto fue de un tanqueo viejo y ella relacionó, venga, esto del isotanque salió de la factura X y esto es de un tanqueo anterior. ¿Sí me hago entender? Sí, señora, listo. Entonces quedamos y anexamos una notica entonces, diciendo de que es el anterior tanqueo. Anexan una nota, Elizabeth. entre más información, más claro, pero no Sí, adjuntos. Venga, tengamos No, presente una nota en entonces el como procedimiento, y es que sabemos que nosotros compramos el ACPM y nos lo vamos a gastar en los próximos 10 días que Sí. le dura la tanqueada. Entonces, lo que nosotros podemos controlar desde la oficina es, no les autorizo un nuevo tanqueo hasta que no Nueva me llegue la factura. legalización del gasto de ACPM de ese Del tanqueo viejo. anterior. ¿Sí me Pero entiendes? eso, Como si Sí, estuviéramos en señor, un tanqueo atrás. pero Casi eso que- lo debe realizar el coordinador de Claro, obra. por supuesto, no, El no, coordinador de obra se supone que está en cabeza responsable de no aprobar un pedido nuevo de combustible si ya el inventario le volvió a quedar en cero. Eso está en cabeza del coordinador de obra. El coordinador de obra, siempre hemos dicho, no debe aprobar pedidos de combustible o de insumos que sepa que se consumen inmediatamente si hay cosas en inventario. Entonces, eso literal es responsabilidad del coordinador de obra, que no apruebe el pedido de almacén si ve que en el inventario hay 3.000 galones de combustible que no tienen tanque. Y es que tan sencillo como eso. Si a mí la administradora no me manda el inventario de salidas de ese tanque, pues yo no le apruebo el próximo. Y con eso el coordinador controla el pedido. Sí, Usted, señor. administrador, me tiene que mandar este informe de salidas de inventario para yo poder autorizarle el nuevo pedido y el nuevo tanqueo de... Se fue. Inge, o la otra, pues una idea, ¿no?
ponerle como al PDF de los vouchers la entrada anterior, como para tener la guía de que es de la entrada anterior. Y pues cuando se haga la entrada, colocar la observación de que, o Pero igual, dentro Valeria, de, eso lo debe revisar, es más el coordinador de obra en la aprobación de ADPRO. O sea, para contabilidad va a ser obligatorio recibir una entrada, pues una cuenta por pagar con el archivo de Excel y los vouchers. Y es responsabilidad del coordinador de obra en la aprobación revisar las salidas de almacén, que lo que reportó sea, si tiene tanque, sea lo que efectivamente entregó. No, perdón, si no tiene tanque, sea efectivamente lo que tanquearon en boca de máquina. Y si tienen tanque, la relación de la anterior entrega. Eso lo debe revisar es el coordinador de obra. Y contabilidad debe exigir estas dos relaciones, la de Excel y la de PDF. Y ya las obras que no tengan tanque, la doctora Sandra necesitará ver esta relación del combustible de salidas de almacén en boca de máquina. No sé si la doctora Sandra quiera decir algo. Hola, buenos días. No, tal cual lo que ustedes están confirmando. Todos saben que yo soy una maga devolviendo cosas y lo que no venga con el seguimiento de esos requisitos, lo voy a devolver porque la verdad se me ha dificultado mucho entender el proceso del combustible porque no es claro y cada uno me va mandando con un cuadro control diferente, entonces no tengo claridad. Hay muchos que mandan archivos que contienen información desde ayer, por ejemplo, vi un archivo que se lo compartí a Rafael y a Natalia, había información desde el mes de mayo. Entonces eso no es claro y no sé cómo un coordinador puede aprobar esa información si para él tampoco es en estricto cumplimiento de lo que está aprobando. Entonces yo sí les agradezco mucho que sigamos detalladamente estas instrucciones. En el grupo de 5 les compartí el archivo que se vuelve entonces obligatorio este archivo para todas las obras. Ninguna obra podrá crear otro o adjuntar otro y este PDF. Y las que no tengan tanque deberán adjuntar esta salida de almacén. Elizabeth, ¿tienes la mano levantada? ¿Se te quedó de la anterior intervención o quieres decir algo más? No, ingeniera, se quedó levantada de la anterior. Muchas gracias. Nati, Nos haceme un gustaría gran que de favor. contabilidad. Señora. Les ponemos un correo electrónico a todas las personas, incluyendo coordinador y administrador de obra, o sea, que tengan que manejar esta información, porque veo que hay muchos que no están. Por ejemplo, no veo a mantenimiento, no veo Juan a David Juan y David Jonenfer Castañeda. están. Castañeda no está, pero Juan David Zuluaga está. Yo les pongo el Sí, correo pero a el que todos, lo hace es doctora. Castañeda. Entonces quiero un correo electrónico para todo el mundo para que puedan tener absoluta claridad de que la devolución va a ser efectiva a partir de este momento. Listo. Contabilidad tiene algo por decir que últimamente han tenido como problemitas con esas causaciones de combustible. Me dicen por acá, Nati, que no. Y bueno, yo sí voy a hacer una pequeña observacióncita y es con respecto a los cortes. Decían ahorita que pues hasta el día 20, a partir del día 26, pues como ser estrictos en esto. Pero yo creería que teniendo en cuenta que con el tema del combustible tenemos unos cortes y como decía Natalia al inicio de la reunión, yo sí lo pondría a partir de la fecha, porque es que de lo contrario no vamos a saber entonces a partir de cuándo volvernos estrictos con todos los proyectos, porque no en todos los proyectos tenemos los mismos cortes de combustible. Entonces, yo me Dale, uno pues Mari. como a lo que El dice INSEE Nati. Rafael acepta que sea a partir de las facturas que adjunten hoy. Listo, o sea, a partir del corte de la factura que lleguen después del 19 Del de 19 a septiembre. las 7:33 de la mañana. Muchas gracias, Nati. Gracias, Mari, por tu participación. Igual, Mari, también aclarar que cualquier duda siempre podrán ubicarnos en los WhatsApp. Lo ideal es que esto lo sigamos haciendo
Y con Angélica hemos visto que si son juiciosos, cuando no tienen tanque, cabe aclarar que si son juiciosos diligenciando estas salidas de almacén, ustedes no necesitarían hacer esta relación de combustible, porque es que miren que exactan, pues entrega casi que la misma información. Entonces, por ahora se vuelve obligatorio este Excel, pero en la medida en que seamos juiciosos y en que el almacenista del proyecto o el administrador del proyecto sea juicioso haciendo las salidas en tiempo real, que es a lo que tenemos que llegar, este Excel pasa a un segundo plano porque mi información real va a ser este. Entonces, les pedimos que se concienticen de ese movimiento de inventario. Esta semana con contabilidad estuvimos revisando y hay muchas obras que todavía tienen stock de insumos que no deberían tener. Entonces, pilas con esas salidas en tiempo real. No sé si alguien quiera decir algo o hasta aquí. Todo muy No, claro, Nati, ingeniera. muchas gracias. Bueno, entonces, muchas gracias a gracias a ustedes todos, por feliz su día. participación. Feliz día y estamos totalmente disponibles para lo que necesiten. Que estén bien. Muchas gracias.